Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Hoy tenemos un vídeo que estoy súper emocionado de compartir con ustedes, porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de una de las estrellas más brillantes y cautivadoras del momento. Si eres un apasionado de las series turcas, un admirador fiel del talento que emerge de Turquía, o simplemente te encanta seguir de cerca la vida y las reflexiones de tus actores favoritos, entonces este vídeo está hecho especialmente para ti. Hoy vamos a desglosar una entrevista extremadamente emocionante y reveladora que ha concedido el carismático Mert Ramazan Demir. Si has oído bien, Mert Ramazan Demir abre su corazón y revela todo sobre sus sentimientos más profundos y sus pensamientos más íntimos. Y créanme, después de sumergirnos en esta conversación, nos quedaremos con la boca abierta, descubriendo capas de él que quizás no conocíamos, matices de su personalidad que lo hacen aún más admirable y cercano. Prepárense para una montaña rusa de emociones, para revelaciones impactantes y para un vistazo íntimo y sin filtros a lo que realmente le mueve por dentro, a las fuerzas que impulsan su arte y su vida. Antes de que nos adentremos en las profundidades de esta entrevista tan esperada, les pido, con todo mi cariño y aprecio, que si aún no lo han hecho, por favor, se tomen un momento para suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y nos ayuda muchísimo a crecer. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, que como este vienen cargados de análisis profundos, noticias exclusivas y contenido interesante que sabemos que les encantará. Ahora, sin más preámbulos, sin perder ni un segundo más de esta joya de contenido, empecemos. Mert Ramazan Demir ha logrado cautivar a miles, si no a millones, de corazones alrededor del mundo con su talento actoral indiscutible, especialmente con su inolvidable papel como Ferit Koran en la aclamada serie Yalan, o como se le conoce en algunos mercados, Pasión Prohibida. Su carisma magnético, la intensidad palpable que proyecta en cada escena, esa mirada profunda que parece contar historias sin necesidad de palabras, y una presencia escénica que atrapa desde el primer momento, lo han catapultado a una fama internacional meteórica. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa fachada de estrella joven y exitosa? ¿Cómo se siente verdaderamente al lidiar con la atención masiva que conlleva la fama, las inmensas presiones de una industria tan exigente como la del entretenimiento, y por supuesto, las inevitables complejidades y desafíos de la vida personal? Esta entrevista que nos disponemos a analizar hoy nos ofrece una ventana sin precedentes, un acceso privilegiado y exclusivo a su mundo interior, a sus pensamientos más recónditos y a sus sentimientos más genuinos. Lo primero que me llamó poderosamente la atención, y que sin duda resonará en muchos de ustedes, al revisar la entrevista es la autenticidad deslumbrante con la que Mert se expresa. No es un actor que se esconda detrás de un personaje preestablecido o que recurra a respuestas ensayadas y políticamente correctas. Al contrario, habla con una honestidad que desarma por completo, compartiendo pensamientos, reflexiones y sentimientos que muchos podrían considerar privados o demasiado íntimos para revelar al público. Y es precisamente esta vulnerabilidad cruda, esta transparencia conmovedora, lo que hace que esta entrevista sea tan especial, tan única y francamente tan emocionalmente impactante. Una de las áreas clave que Mert aborda con una profundidad y lucidez notables es la relación con su propia fama y la forma en que ésta ha impactado significativamente su vida. Él es abrumadoramente consciente de la atención constante que recibe, una atención que, como bien señala, puede ser tanto positiva y gratificante como negativa y desalentadora. Confiesa con sinceridad que al principio, la magnitud de la fama fue una experiencia profundamente abrumadora, comparable a un terremoto que sacudió violentamente su rutina diaria y su sentido preexistente de normalidad. Habla con gran detalle sobre cómo intenta mantener los pies firmemente en la tierra, rodeándose de su círculo de confianza más cercano, sus amigos de toda la vida y su familia, y recordando siempre con humildad de dónde viene y los valores que lo sustentan. Menciona con una sabiduría propia de quien ha vivido la experiencia, que la fama es un arma de doble filo. Por un lado, te brinda oportunidades increíbles y te permite conectar con una cantidad masiva de personas de maneras que nunca imaginaste, pero, por otro lado, inevitablemente te roba una parte significativa de tu privacidad, creando una especie de jaula dorada en ocasiones. Es fascinante observar cómo describe este delicado equilibrio, o la ausencia de él en muchos momentos y cómo se esfuerza activamente por encontrar esos raros pero vitales momentos de paz, soledad y reflexión en medio del torbellino constante del reconocimiento público.
Pero lo más fascinante de todo, y donde realmente reside la esencia del todo prometido en el título de este vídeo, es en la forma en que Mert se atreve a hablar de sus asteriscos sentimientos más profundos y complejos. Y no me refiero únicamente a las emociones universales como la alegría, la tristeza o la felicidad, sino a las intrincadas y a menudo contradictorias emociones que surgen de su trabajo, de sus relaciones personales y de su particular visión del mundo. Por ejemplo, cuando se le pregunta sobre su personaje Ferit Koran en Yalan, él no se limita a hablar superficialmente de la trama, de los giros argumentales o de las escenas de mayor impacto. En cambio, se adentra en la psique del personaje, explicando detalladamente cómo se sumerge en las emociones más profundas de Ferit, cómo las hace suyas, cómo las internaliza hasta el punto de sentirlas como propias, y, lo más impactante, cómo a veces esas intensas emociones permanecen con él, dejando una huella imborrable, incluso después de que las cámaras han dejado de grabar. Describe una especie de empatía profunda, casi una fusión emocional, con los personajes que interpreta. Esto me parece un aspecto increíblemente valioso de su perspectiva, porque nos muestra la dedicación, la pasión desmedida y el compromiso total que pone en su arte. Para él, no se trata simplemente de memorizar líneas y actuar poses, se trata de sentir lo que el personaje siente, de vivir su experiencia, de encarnarlo. Y como él mismo admite, esto puede ser extremadamente agotador a nivel emocional y psicológico. Él confiesa abiertamente que ha habido momentos en los que ha luchado intensamente por desconectar, por lograr soltar el peso emocional de un personaje, por regresar a su propia identidad después de haber habitado la de otro. Más allá de su vertiginosa carrera profesional, Mert también se abre de manera muy generosa sobre sus relaciones personales. Y es aquí donde la entrevista se torna realmente fascinante e íntima. Habla con una profunda gratitud sobre la importancia fundamental del apoyo incondicional de su familia y sus amigos más cercanos, quienes actúan como su ancla en medio de la tormenta de la fama. Menciona con una claridad conmovedora que valora muchísimo las conexiones humanas auténticas y genuinas, y que le resulta particularmente difícil lidiar con la superficialidad y la falsedad en las interacciones sociales. En la entrevista se vislumbra claramente a una persona que busca la profundidad en sus relaciones, que anhela conexiones verdaderamente significativas y que quizás, a veces se siente incomprendido debido a esa misma búsqueda incansable de autenticidad. Otra revelación impactante que humaniza aún más su figura pública, tiene que ver con sus miedos y sus inseguridades. A pesar de su éxito arrollador, de la confianza aparente que proyecta en pantalla y de la admiración que genera, Mert confiesa valientemente que, como cualquier ser humano, también tiene sus propias dudas, sus temores y sus momentos de incertidumbre. Habla de la presión constante de cumplir con las expectativas, tanto las que se impone a sí mismo, que son altísimas, como las que siente que los demás depositan en él. Describe momentos de intenso autocuestionamiento, especialmente cuando está aprendiendo nuevas habilidades, enfrentando desafíos profesionales inesperados o navegando por aguas desconocidas. Esta honestidad brutal sobre sus vulnerabilidades lo hace infinitamente más cercano y real para el público. Nos recuerda de manera poderosa que detrás de las luces deslumbrantes, del glamour de las alfombras rojas y de la fama, hay una persona real, con sus propias luchas internas, sus batallas personales y sus imperfecciones. Y luego está su visión sobre el amor y las relaciones románticas. Si bien es comprensible y totalmente respetable que no entre en detalles específicos sobre su vida privada actual, sí comparte reflexiones generales y profundas sobre lo que valora en una relación de pareja. Habla con una sinceridad conmovedora sobre la importancia fundamental de la comprensión mutua, el respeto inquebrantable y el crecimiento conjunto. Menciona que busca una conexión que trascienda lo superficial, una conexión que nutra el alma, que inspire y que permita a ambas partes florecer. Hay una dulzura inherente y una earnestness palpable en sus palabras que son realmente conmovedoras. Parece que a pesar de la imagen pública a veces intensa y apasionada que proyecta en pantalla, en el fondo de su corazón busca la paz, la armonía y la profunda conexión emocional en sus relaciones. Algo que también me pareció tremendamente revelador es cómo Mert aborda el delicado tema de la crítica. Él no rehúye los comentarios, las opiniones o las críticas, sean estas positivas o negativas. Sin embargo, sí demuestra una gran madurez al distinguir claramente entre la crítica constructiva, aquella que le ayuda a aprender y mejorar como artista y como persona, y la crítica destructiva, que solo busca dañar sin aportar nada valioso. Menciona con una serenidad admirable, que aprende activamente de los comentarios que le brindan retroalimentación útil para su desarrollo profesional,
pero que con el tiempo ha desarrollado un mecanismo de defensa saludable para protegerse de la negatividad innecesaria y del ruido, que no aporta nada a su crecimiento. Es un proceso de aprendizaje continuo, dice él, una evolución constante en aprender a escuchar lo que verdaderamente importa y a ignorar el resto. La entrevista también toca, de una manera sutil pero profundamente significativa, sus aspiraciones futuras. Y estas aspiraciones no se limitan únicamente a términos de nuevos roles, proyectos cinematográficos o televisivos, sino que abarcan también su crecimiento y desarrollo a nivel personal. Habla con entusiasmo sobre su deseo de seguir aprendiendo, de continuar explorando el mundo con curiosidad insaciable y de mantener viva esa chispa de asombro y descubrimiento que lo impulsa constantemente hacia adelante. Se percibe claramente en sus palabras una sed insaciable de conocimiento, de experiencias nuevas y de crecimiento personal continuo. No se conforma con lo que ya ha logrado, sino que mira hacia el futuro con una esperanza radiante y una determinación férrea. En resumen, esta entrevista con Mert Ramazan-Demir es muchísimo más que un simple vistazo a la vida de una celebridad en ascenso. Es una clase magistral de autenticidad, una demostración inspiradora de vulnerabilidad y una revelación profunda de autoconciencia. Hemos tenido el privilegio de observar cómo navega las aguas complejas de la fama, cómo se sumerge en las profundidades emocionales de sus personajes, la inmensa importancia que otorga a las relaciones humanas genuinas, cómo enfrenta y maneja sus miedos y sus inseguridades, y cómo visualiza el amor y su propio futuro. Ha sido un viaje emocional fascinante, una experiencia reveladora que nos ha permitido conocer a Mert Ramazan-Demir no solo como un actor extraordinariamente talentoso y carismático, sino, y quizás lo más importante, como una persona reflexiva, sensible y con un corazón que late con una intensidad admirable. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo, y que les haya parecido tan revelador e inspirador como a mí. Me encantaría enormemente saber sus pensamientos sobre todo lo que Mert compartió en esta entrevista. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Hubo alguna declaración en particular que resonara profundamente con ustedes o que les hiciera reflexionar? Por favor, no duden en compartir todas sus opiniones, sus reflexiones y sus impresiones en la sección de comentarios que encontrarán justo abajo. Me encanta leer sus comentarios, interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su me gusta es una señal de apoyo muy importante para nosotros. Les animo también a compartir este vídeo con sus amigos, familiares y cualquier persona que sea fanática de Mert Ramazan-Demir o que simplemente disfrute de este tipo de contenido profundo y revelador. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, les pido encarecidamente que lo hagan. La forma más importante de apoyarnos es haciendo clic en el botón de suscripción y además, activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas nuestras actualizaciones y no se pierdan nunca uno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido increíble y análisis fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho, manténganse seguros y sigan disfrutando de las maravillas del arte y la vida. Adiós.